tú, si fueras por la calle y vieras a una persona con signos clínicos de la enfermedad de Camurati, ¿qué es lo que te haría sospechar? Decir, esta persona me parece que tiene síndrome de Camurati. Por su entrevista, ¿qué destacaría? Bueno, primero lo que decía al principio, la forma de andar. Y luego una característica es, en la cabeza solemos tener la frente muy ancha y la forma de las extremidades también es muy importante. El soltarnos también. Sí, pero esto se suele dar más en las personas más mayores, porque ya ves una degeneración del hueso, del cráneo, que al irse haciendo más pequeñito por la formación del hueso, pues claro, se va rozando y va afectándose. Pero sí, yo creo que sería capaz de... Y sobre todo en la infancia y sobre todo, sí. En forma de pato. Sí. Y tengo una pregunta, ¿no? ¿En qué punto, en qué línea o dónde se está investigando sobre esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? No se está investigando. Aquí en España no se está investigando. Es lo que decía al principio. En Japón se están de 286, si no recuerdo mal, había 25 casos recogidos, con lo cual quiere decir que a lo mejor hay más, porque para que ya se recoja un caso es que el médico se ha encontrado con algún caso más, y entonces hace la publicación, con lo cual puede ser que Japón sea los primeros, que no estaría mal que se hiciera aquí también, porque seríamos punteros, pero eso ya no depende de... O sea, en Japón es el único sitio donde realmente se está empezando a mover. Investigando. Sí. Y en base principalmente, supongo, a lo que es el metabolismo del hueso, ¿no? Ellos creen que es una cosa endocrina sobre todo. Endocrina. Sí, porque en un artículo decía exactamente que en el cuerpo, para que empieces a crear el hueso, son las hormonas quienes dan la orden. Entonces, ¿por qué hay determinadas épocas de que el hueso deja de calcificar y otras que de repente se pone a calcificar como loco? Y ellos creen que va por ahí, pero no, tampoco lo saben. Sí, el més important és que hi ha un gen identificat. Exacte. I llavors cada cop es descobreixen més gens relacionats amb malalties, i si tu diagnostiques el gen, si demostres que hi ha una relació clara entre tenir el gen i desenvolupar la malaltia, has d'anar a la base molecular per veure si pots evitar l'anomalia d'aquest gen. Aquí és on va la teràpia gènica, identificar el perquè i després intentar evitar l'anomalia del gen. La teoria és molt bonica. Sí, però això és per la prevenció. Però va per aquí, va per aquí, és a dir, per on va la recerca? Per aquí. Però la gent afectada... La gent afectada, la que està afectada, és difícil trobar jo no dic que sigui impossible en aquest moment, però està clar que és difícil pensar en un descobriment immediat en una malaltia tan rara, en tan pocs pacients, que és difícil de poder avançar de pressa, però intentar. L'esperança nunca se pierde. Exactament. I jo sempre insisteixo amb els alumnes, quan fem semiologia, dic que s'han de fixar, no sé si us recordeu que alguna vegada dic, quan aneu amb autobús us heu de fixar amb la gent. I ell ho ha explicat molt bé, són persones gràcils, són persones que tenen un biotipus especial, que caminen d'una manera especial, que van molt drets, tirats amb una hiperlordosi, amb els ulls potser una mica sortits, les cames molt llargues. Clar, això, si no t'hi fixes i si no hi penses, òbviament, persones llargues en veus cada 2x3 y que pasan por personas absolutamente sense malaltia. Hay una característica muy clara que es la cara, como se dice, cara de luna, porque con los años se te va quedando la cara más redonda, y entonces eso es una característica en la cara sobre todo muy clara. Entonces no toman conclusiones, ¿no? Claro, hay de todo, claro, pero sí, es una característica bastante clara. Y gracias a las nuevas tecnologías hemos podido ponernos en contacto, por ejemplo, de 300 afectados, estamos en contacto casi 180. De sí. O sea que es bastante. Y muchos ponemos en común síntomas que pensábamos que son cosas personales, pero luego resulta que todos lo han tenido, por lo cual, por ejemplo,
esto es una cosa bastante buena para nosotros, que uno está en Chile, otro está en Japón, otro está en Inglaterra, que nos estamos ayudando entre nosotros bastante, porque al ser raro, pues no sale económicamente rentable el estudio. Y una pregunta, ¿y a qué edad se dan las primeras manifestaciones clínicas como para poder diagnosticar la enfermedad? Normalmente los padres ya detectan que el niño le cuesta más andar cuando empiezas a andar, entonces ya empiezan a preguntarse más al médico, y el médico ya es ahí donde entre el año y los 3 años es cuando se diagnostica, normalmente. Y por ejemplo, tratándose de una enfermedad rara, llevándolo a un médico de cabecera, ¿es capaz el médico normalmente de diagnosticar la enfermedad rara? O... A ver, yo por experiencia propia, hasta los 6 no se me diagnosticó, creo, si no recuerdo mal. Entonces pasamos por toda la serie de médicos. Ahora sí, hay más. Yo, por ejemplo, a mí a los 6, pero yo ahora, hace poco, la doctora de cabecera mía tenía una adjunta que era de, no sé si era Argentina o de Chile, que ya sí que había oído hablar del Camurati. Pero eso es, pues eso, uno entre mucho. Y hay casos que se ha detectado porque la familia se ha puesto a buscar en libros de medicina, que ha sido la propia familia que ha dicho, mi hija tiene esto. Es que depende de muchas cosas. Y no sé, me ocurre para hacer una mayor detección de posibles casos que a lo mejor no estén diagnosticados porque no sean formas completamente a lo mejor mostradas, ¿no? ¿No se podría hacer una incidencia más sobre precisamente los profesionales de la pediatría? Se me ocurre a mí, por ejemplo, ahora pues suponemos que vengas a una charla al CAP donde yo estoy, Sí. que todos los pediatras están reunidos en un único servicio para en todo caso a lo mejor poder detectar si hay más. También muy interesante. Mira, también, para los pacientes. también es muy importante, por ejemplo, ¿Hay pocos porque no se detectan o realmente es que son pocos? mira, yo no Es que sé. cuesta mucho. te voy a decir una cosa. Yo principalmente hice lo de la asociación y todo porque yo fui a pasar un tribunal médico y los médicos que había no sabían nada. Y dije, esto no puede ser. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar cómo podía hacer para que eso cambiara. Yo sé que hay otras enfermedades raras que lo que hacen en otras comunidades es dar charlas a los médicos como tú estás proponiendo. Pero eso lo tiene que hacer un organismo un poco mayor que yo, que soy de una asociación pequeñita. Porque yo no tengo ese poder de convocatoria, pero yo estaría encantado de hacerlo, por supuesto. Buscar estrategias, ¿no? Claro, Combinadas. sí, Una sería muy bueno. pregunta, doctor, si afecta a un gen de crecimiento, ¿cómo es que no en el estudio clínico normalmente nunca hay un endocrinólogo? Porque los síntomas principales no están, digamos, bajo el prisma de los endocrinólogos. La manifestación principal es las anomalías esqueléticas, entonces habitualmente van a parar a reumatólogos o traumatólogos, ¿no? Entonces la teoría endocrinológica existe, pero tampoco es que esté demostrada fehacientemente, sino que... Sí, pero cuando hay las puntas de las crisis o que estás en edad adulta, que las fosfatasas llegan a disminuir casi hasta parámetros normales, ahí tiene que ser por algo que está produciendo más o menos. Y ese punto donde hay una nube que nadie sabe. Cualquier médico es capaz de identificar que las fosfatasas alcalinas altas no es normal. Sí, pero a ver, puede ser, yo a los 10 años estaba a 800 y actualmente estoy a 280. Y en los últimos 3 años tengo unas crisis tremendas, que no había tomado nunca cortisona y ahora tengo que tomar cortisona. Entonces, claro, ya se rompen los parámetros de lo que se ha venido diciendo hasta ahora, que tú tenías fosfatasas alcalinas y se detectaba así, ¿vale? Pues, y ahí no hay ningún artículo publicado que pueda, o sea, ahora mismo se rompe todo lo que estaba establecido por... Una vez de intervenir los fármacos ya se altera todo, claro, entonces, pero ya el diagnóstico está hecho ya. No, porque quiero decir, cuando yo llego con la última crisis, la analítica detecta 200.
Entonces ya se rompe el criterio de tienes las sustratas alcalinas alteradas, es producido por la enfermedad. Quiero decir, que eso detectaría que está en actividad. Ahora mismo, con una crisis, parece que no hay actividad, pero sí que la hay realmente. Si la medicina fuera tan fácil, tan clara. 2 y 2 no son 4, esto es un tópico, pero es que es así. Ya, pero quiere decir que ese es un punto de estudio. Sí, claro. Sí, porque no ha habido respuesta en España y no hay respuesta en uno de los especialistas de Estados Unidos. Seguro. Tenemos que estudiar mucho todavía. No nos rindas más. Es lo que nos merecemos en estas cosas. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias por venir a todos. Gracias a ti, José. Muchísimas gracias. Merci a tothom.